Mucha gente a veces aspiramos a algo y cuando trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos, como que pensamos que cuando llegues ahí vas a estar completo. Es un círculo donde yo lo vivía súper cerca con un montón de atletas. No sé si has visto. Michael Phelps con problemas de depresión. Gente que ha estado en lo más alto de lo más alto tiene un montón de problemas de depresión porque precisamente ponen todo lo que aspiran en una cosa que es muy terrenal o de este mundo. Eso fue mi vivencia. Saber amarte primero por eso, a pesar de tus malos resultados o a pesar de tus buenos resultados. Tú no puedes vivir una vida emocionalmente estable si tu sentido de valor por ti mismo es por aquello que producís o generas en cuanto a algún resultado. Toqué el fondo y decía, mejor me retiro, o sea, y me empezó a ir re bien. Seguía haciendo lo mismo y solamente la constancia fue que empecé a tener buenos resultados y así me hubiera perdido de mi primera clasificación olímpica, primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y ahí dije, la gente que llega no es porque sean los más talentosos, sino que después de caerse se han levantado otra vez. Bueno, Quique, cuéntanos un poquito de ti. Pues nada, tengo 33 años, nací en Guate, atleta recientemente retirado, ahora pues soy preparándome para ser padre de familia Ah, wow, y no está te cambiando, creo. sí, están cambiando un montón las cosas y con muchísima alegría hay tantos cambios en mi vida que me están llenando y las etapas han sido como que tan lindas cada una de ellas desde que era atleta. Bueno, siempre sigo siendo niño inquieto, niño en cuerpo de hombre, pero en su momento, pues, como atleta, ahora como esposo y trabajando una vida más normal, se podría decir. Wow, qué Pero lindo. Y cuéntanos un poquito para llegar a como de verdad donde empezó o sea, tu carrera, tu vocación, tu trayecto de vida, ujú. un poquito de lo que te llevó a ser atleta. Fíjate que desde pequeño siempre tuve el sueño de ganar los Juegos Olímpicos. Entonces me pusieron en natación porque era muy inquieto y mi mamá me llevaba de natación y luego me llevaba a la gimnasia olímpica y me metía en un montón de deportes porque es que tenía un montón de energía y en el colegio no me podía estar tranquilo. Y por supuesto que siempre fui bien competitivo y desde ahí que poco a poco mi sueño como que fue creciendo de querer ir a los Juegos Olímpicos. Entrenaba con Gisela Morales y la veía a ella entrenar para los Juegos Olímpicos y ella me motivó como a decir, si ella está ahí, ella lo puede lograr, y yo, ¿por qué no? Y luego tuve un sueño como que saliendo de la piscina habían puesto un recorte de Michael Phelps después de los Juegos de Atenas, que había ganado 4 medallas de oro y desde ahí como que yo dije, yo también quiero ganar 4 medallas de oro, pero no sabía en qué deporte porque me gustaban un montón, porque iba de la natación, después hacía gimnasia olímpica, luego de eso hacía triatlón, entonces como que estuve haciendo un montón de deportes y nunca sabía como que en cuál iba a agarrar, pero sabía que mi sueño era ganar los Juegos Olímpicos y por eso pues entrenaba desde que era chiquito. Oh, tenía ganas de ir a los juegos y no tenía, o sea, no habías ni siquiera elegido tu deporte, solo No, tenías esa meta. sí, o sea, era como un trabón, como que siempre dibujaba los aros olímpicos. Eh, Mis compañeros en el colegio sabían que pues ese era mi sueño y nada, como que fue mi esencia desde siempre. O sea, empecé a nadar a los, creo que 3 años. Sí, a los 3 años empecé a nadar, empecé a competir como a los 5 y he hecho deporte de alto rendimiento desde ahí hasta septiembre del año pasado, que ya no soy atleta de alto rendimiento. Entonces como que ha sido un cacho difícil y raro a la vez, pero súper contento de darle vuelta a la página y ver qué nuevos retos trae esta parte ahora. Oh, qué increíble. ¿Y cómo fuiste encontrando el deporte al final con el que te dedicaste? Fíjate que empecé un curso de vacaciones a los 8 años. Mis papás y mi abuelo eran fanáticos de la vela. Siempre ha habido vela en la familia, pero lo veía como lo que hacía en el curso de vacaciones a fin de año. Entonces todos los años iba al curso de vela. Mi deporte era el triatlón y la natación. O sea, era como que eso era donde yo era más talentoso, se podría decir. Y fue el
2009 tomé la decisión de dejar todo lo demás, o sea, todos los otros deportes, para enfocarme en la vela. Era el deporte donde menos talentoso era, pero era lo que más me gustaba. Estar afuera, del aire libre, estar en el lago. Era súper alegre porque te pasaban recogiendo en el bus de la vela y con todos los amigos después del colegio. Entonces, eso, comparado de estar nadando y ver la piscina, no poder hablar a nadie, como que era como que súper fácil para mí que me gustara más estar veleando que nadar, por ejemplo. Entonces, ahí fui decidiendo. Todo el mundo como que pensó que estaba loco porque, mira, es el deporte donde peor te va. Tenés muy poquita experiencia porque todos los años de juvenil los hice como así en bromitas, como que el fin de semana o las vacaciones me iba a pelear y luego todo el resto del año nada, y hacía los otros deportes. Entonces fue como que escogí por lo que más me gustaba y no por lo que más fácil era para mí. No te puedo creer. ¿Y cómo, de verdad, qué salió en ti o qué pensaste para también tomar una decisión tan fuerte y tan determinada? Fíjate que fue raro porque, no sé, tal vez cuando me iba mal, sentía ese llamado a ese reto. Yo me acuerdo desde pequeño porque, como era bueno nadando, porque nadé mucho tiempo, en el triatlón me iba bien porque era el primer deporte, la natación. Entonces salía un poquito adelante y me iba bastante bien, o quedaba adelante o ganaba, pero cuando me empezó a ir mal en el deporte, para mí como que fue, wow, algo está pasando, porque no es porque diga ni nada, pero llevas tanto tiempo de hacer deporte que cuando te va mal, como que, y ese drive como que fue lo que me enganchó de querer encontrar un reto de que no, ¿por qué sigo recogiendo las boyas y pasando de último lugar? Y yo lloraba de pequeño porque era tan frustrante no ser bueno. Y todo el mundo, mi mamá me decía, mira, ¿estás seguro que ese es el deporte que realmente querés escoger? O sea, te va re mal. Y tú querés, yo, mamá, la verdad que me gusta ir al mar o al lago a entrenar, y el reto tan grande de no agarrarla a la primera, no agarrarla tan fácil, me explico. Entonces desde ahí como que fue ese como que drive es un reto súper grande. Me encanta, me gusta más que todos los demás por estar afuera y al aire libre. Siempre he sido alguien que me gusta estar fuera. Pero ahí tomé la decisión. Dejé todos los demás deportes y me gradué del colegio. Sabía que quería perseguir este sueño olímpico. Puse 2 años así full a la vela. Obviamente, nadé desde los 8 años. O sea, no estaba aprendiendo desde cero. Pero toda la parte de la formación de juveniles me la pasé de noche. Y después de que me gradué del cole, me tiré a fondo a tratar de clasificar mis primeros juegos. Y fui el primero en quedar fuera en la clasificación de Londres. Entonces fue un golpe durísimo. Me quedé, o sea, venía clasificando hasta el último día. Cuando yo realicé de que estaba dentro de la clasificación, las competencias de vela duran una semana. Y el último día, todo fue fatal. O sea, me descalificaron. Y por 2 puntos, como para hacerte una idea, en un campeonato puedes recuperar, puedes acumular como 150 puntos. Y por 2 puntos quedé fuera. O sea, fui el primero en quedar fuera. Entonces como que fue súper duro haber puesto mi vida en pausa por 2 años, solamente hacer eso y luego regresar a la vida normal otra vez. Como que todos mis amigos ya estaban en la U y yo no había ni siquiera empezado. Y como que fue una etapa como que bastante dura, pero creo que fue súper importante para darme incluso más habilidad y más empujón para la siguiente campaña. O sea, sí he sido un pelín masoquista en ese tema, pero no sé, yo creo que desde pequeño he sentido que Dios nos llama a perseguir sueños que estén fuera de nuestra zona de confort. Y creo que por ahí van los temas. Por ahí creo que por eso es que me gustó tanto el reto. Sí. ¿Qué pasa por tu mente convertir un fracaso en como de verdad un reto y no deprimirte y dejarlo? Para eso, mira, me acuerdo re bien porque Paxel me invitó a dar una plática cuando regresé de esta primera clasificación, donde no logré. Y yo sí me pasé una etapa triste, bastante triste. Yo me acuerdo de el campeonato del mundial fue en Alemania. Teníamos que manejar todos los barcos hasta
hasta España para luego viajar de regreso a Guate. Nos echamos la manejada y yo no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Era como que siento que veía, ahora ya lo comprendo un poco mejor y esto me ayudó a conocerme y a superar la etapa, pero veía como que los juegos me iban a cambiar la vida, como que lo vi desde tantos años y lo obsesionan, se podría decir así, el sueño, que cuando ya lo tenía en las manos, lo veía como que wow, y esa misma desconcentración fue lo que no me permitió seguir navegando bien, ponerle, para lograr clasificar. Entonces, esto lo fui a aprender hasta los Juegos de Río, que fui a los Juegos y me di cuenta que no te cambia la vida. O sea, es un sueño súper chilero, pero seguí siendo la misma persona. Y yo siempre pensé que cuando llegara a los Juegos Olímpicos, finalmente yo iba, no sé, o a hacer algo, o a ser alguien. Y ese mismo pensamiento que me llegó a deprimirme un rato, porque sí pasé triste un montón de tiempo, fue como que, wow, o sea, es una regata más, es una competencia más que le estaba dando demasiada importancia en mi vida. Y dejé que esto me pusiera tan triste. Y si no hubiera pasado por esto, no hubiera como que aprendido, no sé si me explico, no hubiera podido haberme dado cuenta. Entonces yo le doy gracias a Dios que me permitió pasar por ese momento bien duro y que estuve así de dejarlo. Y en varias ocasiones, no en esa vez, en varias ocasiones en la carrera deportiva. Pero es el aprendizaje de todo lo que hay, lo que realmente vale la pena, porque, o sea, conocí una gran verdad desde temprana edad. Pues mucha gente a veces aspiramos a algo y cuando trabajamos, como que pensamos que cuando llegues ahí vas a estar completo, pero no estás completo sino solo en Dios. Entonces como que es un círculo donde yo lo vivía súper cerca con un montón de atletas. Yo creo que yo estuve rodeado de atletas que lo único que querían, cuando estás en los Juegos Olímpicos, todo el mundo quiere ganar los Juegos Olímpicos. O sea, muy poca gente va solamente a participar. O sea, estás rodeado con gente que respira el querer ganar los Juegos Olímpicos. Y cuando en su momento, por ejemplo, atletas lo logran, un montón de atletas se deprimen. No sé si has visto, o sea, Michael Phelps con problemas de depresión, gente que ha estado en lo más alto de lo más alto, tiene un montón de problemas de depresión porque precisamente ponen todo lo que aspiran en una cosa que es muy terrenal, o de este mundo. Y yo al menos eso fue mi vivencia de saberme quién soy, no por lo que logre, sino por Dios que me ha amado primero. Entonces, como que saber amarte primero por eso, a pesar de tus malos resultados o a pesar de tus buenos resultados, seguir siendo, o sea, la misma persona para los ojos de Dios. No sé si me explico. Ya seas campeón de los Juegos Olímpicos o no. Y ese mismo pensamiento en campañas siguientes fue lo que trabajamos mucho con el psicólogo para lograr una concentración estable durante una semana entera de competición. Porque si tú no tenés estabilidad emocional, ponele, eso es una montaña rusa. Cuando te va bien, estás aquí, y cuando te va mal, estás acá. Y en una semana te va a pasar de todo. Vas a estar aquí y vas a estar acá. Entonces, si no trabajas, el hecho de saberte bien quién sos, es muy difícil no estar tan vulnerable a tus emociones. No sé si me explico. Y ahora se los comparto incluso hasta mis compañeros de trabajo. O sea, estamos persiguiendo una meta de cierta cantidad de ventas y el mes que te va bien, todo risas, y el mes que te va mal, tú no sos nadie. Entonces tú no puedes vivir una vida emocionalmente estable si tu sentido de valor por ti mismo es por aquello que producís o generás en cuanto a algún resultado. Entonces esto lo trabajé un montón en la parte de la psicología del deporte, porque es súper importante tener una mentalidad estable y saber ver las cosas por lo que realmente son. Y por eso, por ejemplo, detrás de las cámaras de los juegos, todo el mundo dice, los Juegos Olímpicos, porque así lo pintan las cámaras.
pero si tú te dejas llevar por ver eso, tú al final no ves las cosas por lo que realmente son y tus chances de navegar bien o competir bien se reducen un montón. Porque es como que creyendo, vivís como que en una película que sos parte de un show y si te dejas llevar por eso, nunca vas a jugar el juego como lo puedes jugar en tu máximo potencial o tu máxima capacidad. Que eso es lo que trabajamos, poder desempeñarnos en nuestro máximo potencial a pesar de las cámaras, de las entrevistas, de las expectativas y por supuesto los sueños que uno mismo tiene desde pequeño, ¿verdad? Háblanos un poquito como de eso, o sea, me encantaría las cosas que te hicieron clic a ti. Si una persona quiere de verdad y te dice, Quique, porfa, o sea, enséñame, porque de verdad en el día a día vivo esta inestabilidad y son así, en eso, ¿qué fue un poco lo que trabajaste con él o las cosas que te hicieron clic, frases, herramientas, no sé, que te ayudó a trabajar esa mente para lograr esa estabilidad que lograste? No te digo que la haya logrado porque creo que es un constante, no, es un proceso constante. Tus cosas por superar hace 2 años no son las mismas que ahora, ni van a ser las mismas que mañana. Pero sí o sí, siempre es el mismo Dios el que te fortalece para pasar esas dificultades. Pero sí, a través de mi carrera deportiva, cosas hicieron clic, como empezar a trabajar con un psicólogo que me ayudó muchísimo, sobre todo a encontrar el propósito de lo que hacía. Entonces empezamos a trabajar con mi psicólogo. Justo estábamos en un campeonato de la Copa del Mundo en Miami a principio de año, porque siempre todos los años era ahí la primera parada. Y me dice, mira, Quique, ¿por qué estamos veniendo? O sea, yo viajé desde Ecuador a coacharte aquí y ¿por qué estoy yo aquí? O sea, ¿qué quieres hacer? Yo le digo, mira, Esteban, yo quiero ganar los Juegos Olímpicos. Y me dice, necesito que penses más que solo eso porque todos tus rivales quieren lo mismo. Y para tú tener un chance de realmente, o sea, o estar lo más cerca de poder hacerlo, necesitas un propósito que te levante de la cama, que no sea solamente ganar para ti. Entonces empezamos a hacer un montón de meditación sobre el porqué de mi deseo de ganar los juegos, porque meramente si lo ves así es súper egoísta. Es solo para decirle que sos mejor que todos. Entonces, por muchos años yo estaba persiguiendo ese deseo de ser competitivo, pero creo que viene de Dios, pero también se puede distorsionar bien rápido si tú te dejas llevar por solamente los resultados. Y fue ahí cuando yo pude como que abrir los ojos y decir, ok, sí, yo sé que a mí me costó un montón atreverme a soñar y me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, mira aquí que en el momento que te vas a atrever a soñar, no existen 2 posibilidades, o sos un fracaso o lo lograste. Esa es como que la visión con la cual tú afrontas cualquier sueño en la cual te vas a tirar. Pero ahora que yo terminé la etapa deportiva, yo puedo ver para atrás y decir, madre, o sea, no están solo esas 2 posibilidades. O sea, todo el aprendizaje es lo que realmente vale la pena porque te terminas descubriendo a ti mismo. Cuando te metes a soñar algo grande, te pones fuera de tu zona de confort, aprendes tantas habilidades de ti que no sabías que ni siquiera las tenías y que son los momentos así como que con tanta presión puedes darte cuenta y mejorar. No sé si me explico. Entonces yo dije, me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, Quique, atrévete a soñar porque no vas a ganar o vas a perder. Eso no es así. Ya vas a ganar con el hecho de haberte atrevido, porque vas a poder dormir tranquilo el resto de tu vida pensando en que probaste lo mejor posible con tus mejores capacidades y vas a haber dicho, ok, lo di lo máximo, lo logré o no lo logré, pero yo aprendí un montón sobre mí, sobre un montón de herramientas que tengo ahora para las siguientes etapas de mi vida y me hubiera encantado que alguien me hubiera podido haber dicho. Entonces yo dije, tengo yo la posibilidad de con mi testimonio motivarle a la gente que me conoce, que soy una persona normal, que no era habilidosa en el deporte. O sea, solamente tenía un montón de ganas y le eché, o sea, le dimos duro durante tantos años, pero logré ir a 3 Juegos Olímpicos
Y, y cuando yo ni siquiera soñaba con ir a uno, ¿verdad? Entonces como que viendo para atrás me hubiera encantado y yo sabía que a través del deporte tengo la oportunidad de alguna forma incentivar a que otras personas se atrevan a soñar porque dicen, no, hombre, aquí que yo lo conozco, es una persona normal y ha logrado ir a los Juegos Olímpicos. Entonces uno se incentiva, si lo ves cerca, sabes que soy normal y soy normal. Pero, por ejemplo, cuando tú solo lo ves en la tele, pensás que la gente que va a los Juegos Olímpicos son gente totalmente extraterrestres, que no, son ellos. Y yo creo que lo mismo tal vez pudiera de alguna forma, no sé, me encantaría pensar que fuera así incluso con la santidad. Uno siempre piensa que los santos son solo los que están subidos en las estanterías, pero hasta que uno no piensa que todos estamos llamados a eso, tal vez no o sea, es Dios quien hace la obra, ¿verdad? Pero son las pequeñas, o los pequeños entrenos, o los pequeños gestos que tal vez uno no se atreve ni siquiera a soñar porque piensa que es algo que no es para uno, porque no está entre sus capacidades, ponele. Entonces, si en el deporte, por ejemplo, pude de alguna forma tener la herramienta de poder incentivar a otros jóvenes a que soñaran, eso para mí me empezó a motivar más. Entonces ya no me levantaba para ganar yo el campeonato, sino que para que con mis resultados pudieran ver que yo tengo 2 piernas, 2 brazos, me conocen y ellos también pueden soñar. Y he visto un poco de la cosecha de eso ahora porque en El Salvador hay un montón de jóvenes que siguen la vela y que hay una siguiente generación que está también tratando de perseguir esos sueños y eso para mí es como que, wow, tanto ha merecido la pena al ver que tantos niños del lago de escasos recursos han logrado a través del deporte perseguir sueños y ahí le abre la posibilidad a un montón de cosas. Entonces ya como que estoy viendo encarnado como que mi propósito a través de lo que la federación y un montón de gente están haciendo con los niños del lago de ahora. Entonces como que es súper, no sé, ahora todo toma sentido. ¿Cuáles son los grandes retos o los retos más difíciles que también tú viviste, que pueden también ser la explicación de por qué tanta gente, pues obviamente no es fácil llegar a eso, pero lo deja en el camino y se rinde? Mira, eso lo descubrí a punto de retirarme. O sea, no clasifiqué a los Juegos de Londres y luego decidí seguir cuando, o sea, bueno, démosle, vamos a probar la próxima, estuve cerquita. Y las siguientes 2 clasificatorias para los siguientes 2 juegos, yo pensaba, estoy así de entrar en la última, ahora entrenando bien ya voy a entrar fácil. Me fue pero malísimo en las primeras 2, o sea, peor que antes. Y en ese momento dije, y ahí yo me acuerdo, fue durísimo, o sea, mis papás me fueron a dar este mundial clasificatorio, yo me había tomado un semestre entero de la universidad para entrenar para este clasificatorio donde yo creía que iba a ser mi primera clasificación olímpica y me fue re mal. O sea, no entré, si para que te hagas una idea, compiten 300 personas en el mundial. Después de los primeros 3 días, los primeros 100 compiten juntos, los siguientes del 100 al 200 compiten, ya se separan, como que empezás todos con todos y luego las finales. Claro. Yo entré en el último grupo, o sea, ni siquiera tenía chances de pelear por los juegos, o sea, y mis papás estaban ahí. Yo me acuerdo, después del campeonato tuvimos una conversación en el hotel y mi mamá me vio y mi papá también, como que mira, porque mis papás me apoyaban económicamente para todo lo que estaba haciendo y ellos como que realmente no sabemos si seguir apoyándote porque no vemos los resultados que deberías de tener como para seguir y nos da miedo de que vivas frustrado al no haber logrado lo que querías. Y para mí eso fue una conversación bien dura que tuve con mis papás porque sentía que la gente que estaba más cercana eran los primeros de alguna forma que por protegerme tenían la duda de decir, no, tal vez, o sea, le voy a hacer daño si le sigo apoyando porque se va a ir a dar contra la pared y va a terminar siendo un frustrado. Y ese era el miedo de mis papás. Y regresé a la universidad, a retomar las clases. Yo estaba peleando para el equipo de la U. Ala, fue durísimo. Hicimos un campeonato de clasificatoria para el nacional. O sea, justo después de eso, yo dije, voy a venir follado de Europa y tal, me va a ir bien. No logré ni clasificar al nacional de la universidad. Entonces, para mí fue como que, wow. O sea,
o sí toqué el fondo y decía, mejor me retiro. O sea, no estoy consiguiendo para nada los resultados que debería estar esperando. Y fue en ese momento donde yo me di, perdón, no en ese momento, pero estuvo muy cercano a que cambiara la moneda y me empezó a ir re bien. Sin nada como que dijiste, ¿qué cambios hiciste? O sea, seguía haciendo lo mismo y solamente la constancia fue que me tocaba como que darle vuelta a esa moneda y empecé a tener buenos resultados y ahí me di cuenta que estuve así de retirarme y así me hubiera perdido de todo mi primera clasificación olímpica, mis primeros buenos resultados, mi primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estaba así de cerca, estuvo a 2 meses de eso, donde ya estoy a punto de tirar todo y decir ya no más. O sea, no tiene sentido. Ni siquiera los nacionales de la universidad logré clasificar. Y ahí dije, la gente que llega no es porque sean los más talentosos, sino por lo que después de caerse se han levantado otra vez. O sea, yo me puse a pensar que de todos los veleristas del mundo, ponerle si hubieran de los que pasaron por tantas veces mal, y ahí ya te quitas tal vez al 50% de los competidores, porque no todos tienen la misma tenacidad de poderse solo hacer un entreno más, solo hacer o sea, levantarse una vez más. Y ahí es por eso que creo que muy pocos llegan a los Juegos Olímpicos, porque hay poca gente que tienen la determinación de seguirse levantando otra vez más a pesar de que no consigue exactamente lo que uno quiere. Entonces ahí como que me hizo clic que no todos llegan, no porque sean los más talentosos, sino que es porque se han levantado una vez más. ¿Qué te mueve a ti para levantarte de verdad una vez más y después de ese fracaso darle otra vez y no rendirte de corazón? O sea, ¿en qué lo tenías enfocado? ¿Qué te movía? Dios, siempre. Siempre es y de hecho mis dificultades del día a día, todo me levanto pues, a pesar, ahora ya no tengo las dificultades, como te dije, de antes del deporte, pero tengo un montón de otros retos. Dios siempre da la fortaleza de la prueba, y lo hablaba con un amigo hace poco. El Padre Nuestro dice el pan de cada día. Dios da el pan de solamente hoy. Y cuando tú te quieres poner a pensar en lo que te vas a comer mañana y pasado, o si esos resultados malos van a seguir no solo mañana, sino 2 o 3 o 4 meses, eso es lo que te lleva a fracasar y a dejar las cosas. Entonces, si te das cuenta, Dios solo te da la energía para levantarte hoy y para superar tu reto de hoy. Y tienes que confiar en Él, de que Él sabrá en su tiempo, en su momento, el momento que Él le va a dar vuelta a esa moneda o que va a permitir que tú sobrepases esa dificultad, pero Él te da, o sea, vengan a mí los que están afligidos y cansados, que mi yugo es llevadero, dice la Biblia y es muy cierto. O sea, Dios nos da las batallas, no te va a poner algo que tú no puedas lograr, superar. De alguna forma Él te da también la fuerza para ir a entrenar una vez más, para levantarte cuando incluso la gente más cercana ha llegado a dudar. Imagínate, si tú sos el primero en dudar de ti y ya la gente cercana a todos duda, ya como que es un no-brainer, no debería seguir pensando en que voy a perseguir este juego, este sueño. Pero eso es lo que me levantaba. O sea, yo le decía a Dios, mira, incluso en muchas etapas, y yo creo que esa etapa que te estoy contando no era la más dura. O sea, la más dura fue la última para los Juegos de París, cuando tenía que compaginar el trabajo, mi esposa y ¿cómo se llama? Y el deporte. Y regresaba súper tarde a la casa, decía, ¿para qué fregados voy a ir a entrenar una vez más? Si es imposible que yo tenga buenos resultados sin poder navegar. No podía navegar porque vivía aquí en la ciudad y tenía que trabajar para sostener a mi familia y no tenía la capacidad de entrenar. O sea, peleaba tal vez una semana cada 2 meses. Entonces, si yo quería realmente competir al nivel olímpico, peleando una semana cada 2 meses, en mi cabeza no cabía que yo poder hacer eso. Pero ahí, una vez más, un entreno más, solamente el de hoy. Y así fui teniendo buenos resultados por un momento y después malísimos resultados por otro momento. Pero como te dije, siempre el método es el mismo.
confiar en Dios y la vida te va a ir trayendo un montón de retos, ya seas deportista o doctor o lo que tú querrás. Siempre sé que todas las personas llevan una cruz y se lleva o se supera a través de Dios. Eso sí, tengo la certeza de que Él es el que te mueve, te levanta, y cuando te caes hay que levantarse otra vez con Él, ¿verdad? ¿De dónde viene un poquito tu certeza o cómo fue que conociste a Dios? Mira, siempre, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener una relación con Dios. Empezó porque tenía miedo a la oscuridad y le rezaba desde que era chiquito porque me daba miedo estar en lo oscuro, porque me aparecía que me vienen a fregar el malo. La hermana de mi abuela me enseñó a rezar y me decía que no me preocupara porque el demonio solo se le aparecía a los muy buenos y a los muy malos. Entonces, que no me preocupara porque yo ni era tan bueno ni era tan malo. Entonces yo cabía ahí que no tenía interés. Y por eso, a raíz de eso, yo empecé a rezar de que era pequeño. Eh, Te digo, desde chiquitito. Y gracias a Dios, pues Dios fue inculcando, poniendo en mí el deseo de buscarle y encontrarle. Y lo hacía mucho a través del deporte, porque se hace mucha ofrenda a través del deporte. Todos los entrenos, las veces que no quería nadar porque el agua estaba fría, las veces en las madrugadas, o sea, todo es un motivo muy grande para poder ofrecérselo a Dios. Y por eso tal vez viene siempre de alguna forma aprendí que para lograr llegar alto en el deporte había que hacer una mía extra siempre. Y la mía extra siempre era la excusa para ofrecerse a Dios. Entonces se iban de la mano a través del deporte durante toda mi vida. Entonces vas de alguna forma entrenando también la voluntad. Y esa ha sido mi relación con Dios. Por supuesto, cuando en San Judas, en Confi, pues se encendió muchísimo más y logré pues experimentarlo y enamorarme más de la Eucaristía. Y eso ha sido mi fortaleza y mi roca por la cual construyo todos mis proyectos. Por eso te digo, es súper chilero porque hace meses era atleta, pero ahora tengo la responsabilidad de padre de familia y empresario, pero el propósito siempre es el mismo. Entonces es lo que me llena y Dios le da sentido a lo que hago. Al menos Él voy descubriendo lo que tal vez pienso que Él quiere de mí, porque a veces uno agarra un camino equivocado o toma decisiones equivocadas cuando peca o se distancia, porque todos bueno, al menos yo, hemos pasado por esos momentos. Sin embargo, la vuelta a casa, levantarse, como te dije, solo una vez más y volver siempre a Él, es lo que realmente a mí me da ese sentido de felicidad, realmente. O sea, ni lo que pudiste haber alcanzado en el deporte, ni el dinero, o sea, ese sentido de que con Él tal vez no puedes tener nada o haberte sentido solo cuando estaba en las competencias y me iba re mal y me sentía solo, porque me sentía solo. En esos momentos me sentía tan acompañado y ese era o sea, sabía que podía ser feliz incluso en esos momentos de dificultad. Por supuesto que siempre van a haber momentos de dificultad y eso es lo que le da bastante sentido a mi vida. Ujú. Muchas personas piensan que solo están con Dios porque van a misa o porque de verdad es, no sé, como que se imaginan que en serio es como esto que no alcanzan. O sea, cómo tú en el día a día incorporabas tu relación con Dios y Mm. la ibas mejorando, tratando y acercándote a Él. Sí, Dios está en todos lados y al principio como que uno piensa que Dios está únicamente el domingo, pero Dios está el lunes, el martes, en todo momento, en cualquier pensamiento está Él. Y en todas las dificultades, cuando uno tiene una discusión con su hermano, o su papá, o quien sea, Él también está ahí presente y se le puede alabar, tratando de actuar como Él quisiera, o al menos haciendo el intento, ¿no? Pero todo lo que se hace eh, es por Él. Entonces, en la mañana, la oración de la mañana,
antes del trabajo, la oración del trabajo, para pedirle sabiduría, para tomar buenas decisiones, porque las decisiones que uno toma pueden impactar las familias de otras personas. Entonces, en el deporte, para tratar de sacar lo máximo de ese entreno, para lograr lo más cercano a ese sueño. Entonces, siempre se volvía, Dios tenía que ver en todo. Y se vuelve parte como lo hablábamos en una charla con los jóvenes de San Judas la semana pasada. Dios está en todo si lo querés tomar en cuenta en todo. O sea, en todo. Hasta entre cosas que tú decís no tienen nada que ver con Dios. O sea, ahí está Él también. Y hay que invitarlo. Hay que invitarlo como que, mira, tengo este proyecto y esta cosa que quiero hacer. ¿Qué pensás? Dame sabiduría. Y cuando lo invitas y oras por todo, no existen coincidencias porque tú le estabas pidiendo a Dios. Y Dios, de alguna forma, es tan bueno que te va a dar lo que más te conviene y lo que no, a veces, aunque a uno le cueste, siempre tener la certeza de que eso es lo que realmente es lo mejor para ti. Eh, pero sí, Dios está presente en todo, en el trabajo, eh, en las pequeñas cosas. Y la gente piensa que Dios está solamente para las cosas grandes, ¿no? Las cosas pequeñas, recoger una basura del piso, limpiar los platos, hacer la cama, eh, darle un gesto de cariño a alguien que tal vez, o un abrazo a alguien que es difícil querer, o darle el tiempo para escuchar a alguien que tenga algo que contarte y tú no tenés mucho tiempo, hacer una pausa para poder servir de ti. Ahí está Dios. Entonces, cuando poco a poco, no sé, y lo que tiene Dios por revelarme es infinito, porque Él es infinito, pero mi vida tiene sentido solamente porque Él le da sentido. No sé si me explico, porque lo veo en todo. O sea, caminadas está en la naturaleza también. Por eso me gustaba tanto velear. Porque estabas en el mar y ahí te das cuenta lo pequeño que sos. Ahí estás y estás vulnerable y decís, aquí no soy nadie. Entonces, ya con solo ese pensamiento ya es como que una alabanza a Dios, ¿verdad? Y así lo mismo en un montón de situaciones donde me veo pequeñito en los Juegos Olímpicos representando a El Salvador y tal, contra los mejores del mundo, pero Dios está conmigo y eso es como que sabía que Él estaba conmigo, ¿verdad? Al menos sé, contigo también, con todos. ¿Cómo lograste mantener ese balance tan bien con manteniéndole a tu familia, tu fe, trabajo, bueno, en este caso tu colegio o estudios, y encima de todo dedicarle tanto tiempo al deporte? Ahí no era tan bien. O sea, como te comentaba ahorita antes de pasar, con mi esposa llevamos de larga distancia precisamente porque yo me mantenía viajando persiguiendo este sueño de ir a los Juegos Olímpicos. Y si bien, o sea, yo siempre le decía, porque me acuerdo que desde que empezamos a salir, ella me preguntaba, no, es que te importa más la vela que a mí, al principio, ¿no? Porque ve a alguien chiflado que pasa entrenando todo el tiempo y para ella como que era como que, wow. Pero yo le decía, mira, es que no es que quiera la vela más que ti, sino que ahorita tengo una oportunidad que no voy a tener el resto de mi vida y de ser de atleta y joven y de alguna forma tu cuerpo no es el mismo y no vas a poder rendir de la misma forma competitivamente. Y ella comprendió en ese momento de que, no sé, ella obviamente tal vez me lo dijo como que en un momento de frustración de la larga distancia que era muy duro. Y por eso la última campaña fue la más dura, pues que me casé en el 2021 y mis prioridades cambian. Pues hay que sostener a la familia como prioridad y el trabajo era un no-brainer y tenía que empezar a ver qué hacía. Pues gracias a Dios tenía la oportunidad de trabajar con mi familia. Eh, pero como te dije, no siempre fue lo más sano para nuestra relación el hecho de que yo estuviera peleando. Ella, mi esposa, la decisión la tomamos juntos de esta última campaña. Yo le dije, mira, Ana, yo tenía contemplado seguir peleando. Después de los Juegos de Tokio, vinimos a Guate por un rato a visitar a la familia y nos íbamos a regresar a Tenerife, donde yo vivía, porque de ahí era mi entrenador en las Islas Canarias. Y yo tenía ahí todas mis cosas, mi valija, todo. Y Ana también. Y cuando estábamos aquí,
En una conversación con mi entrenador, mi papá me dijo, mira, yo te voy a apoyar económicamente en el deporte hasta los Juegos de Tokio y después ve tú qué haces. Entonces, encima todo casado y yo le dije, Ana, mira, hablé con mi entrenador, no me permitió un part-time de entrenar, no todo el tiempo, sino que solo algunos días sí y otros no, porque me permitiera entrenar con el equipo. Y él me dijo, mira, no puedo tomar esto porque no sería justo con el resto de los integrantes del equipo y se cerró la puerta de vivir allá en España. Entonces dije, Ana, nos quedamos aquí en Guate. O sea, y ella ahí llegó con el carry on y yo también. Y ahí empezamos, o sea, cambió la vida, es como te dije, súper rápida. Nos vinimos para acá, empezamos, o sea, con lo que teníamos. Yo todavía me acuerdo que 1 o 2 meses después de que empezara a trabajar, viajé a Tenerife yo solo a recoger las valijas y a mudarnos aquí. Y la decisión así fue súper repentina. Como te dije, mis prioridades cambiaron, pero yo le dije en ese momento a Ana, mira, Ana, yo había dicho a todo el mundo que yo iba a hacer esta campaña y simplemente porque se me pusieron complicadas las cosas y que las cosas no se ven tan realistas en cuanto a las posibilidades de hacerlo bien como atleta, viviendo en Guate donde no hay donde entrenar en un lugar bueno cerca, no lo puedo dejar solo porque se me pusieron duro las cosas. Y Ana me dijo, mira, vamos juntos. Ella, o sea, parece que no era lo que más le convenía a ella porque yo estaba, y ella es gringa y viviendo en Guate, entonces como que también no es su zona de confort. Era bien duro porque yo me iba y ella quedaba, eh, o sea, mis papás, o sea, se juntaban con ella, veían que estuviera bien y tal, pero la responsabilidad es mía. Entonces, como te dije, no balanceé tan bien. Fue un esfuerzo súper fuerte de todos, especialmente en esta última campaña de París. O sea, ahí te digo que nos echamos la, la, la ruta compartida con mi esposa y pues con toda la gente que me apoyó, pero por eso fue también tan especial, porque sentí que la hice junto con ella y ella me apoyó y ella veía cuando tenía mis lesiones de mi espalda, porque bueno, es otra de, de la red, de los retos que tuve, especialmente en esta última campaña, 2 hernias en la espalda a raíz de la vela, entonces llegaba mañana donde no me podía parar, tenía que hacer un montón de ejercicios para luego empezar a caminar y yo lloraba porque decía, Ana, se me va el sueño, o sea, no creo que pueda ni siquiera clasificar a estos Juegos Olímpicos y yo encima de todo, dejándote aquí sola, en el trabajo no me tomaba muy en serio porque no estaba al tiempo completo. Entonces era un tira y encoge y era una vida que no era sostenible a largo plazo. Entonces no era, como tú me dijiste, cómo lograste balancear, no lo logré balancear bien. Y precisamente por eso es que ya no estoy en esa etapa, porque mis prioridades simplemente cambiaron. Y ya no eras sano para mí en un balance de mente, cuerpo y espíritu, de poder mantener a Kike Araton en sus prioridades. Entonces esa fue, y todo el mundo me pregunta, fue súper difícil retirarte después de París y ellos no saben como que lo difícil que estaba haciendo perseguir ese sueño. Wow. Y cuando pasó París, como que lo más bonito de París para mí fue ver a mi esposa después de la última regata, porque ella brincaba en el graderío cuando ella regresaba de la última competencia y para mí como que eso es lo que más atesoro de esta última experiencia olímpica. El hecho de que hicimos esta hazaña juntos y que todas las adversidades las compartimos. No era solo yo en el barco, sino que... y le agradezco eternamente porque me apoyó. O sea, a pesar de que ella se la llevó la gran diabla porque se quedaba sola y yo persiguiendo en ese barquito ese sueño olímpico. Ya. Wow, qué increíble. ¿Y cuáles fueron un poco de los retos en cierta parte? Pues, bueno, no retos, mejor dicho. O sea, ¿cómo fue de verdad esa toma de decisión tan fuerte de decir, ok, como que aceptar que ya no podías continuar con esto Ujú, y también en cierta parte lidiar con la parte de la mente que se te iba una parte que tú pudiste haber identificado como tu esencia ujú, de años de sacrificio ujú. y no verlo como un fracaso, sino que decir, ok, como que hasta aquí llegó. Mm. Fíjate que al contrario de verlo como un fracaso, yo siento que habían tantas razones por las cuales no seguir
que fue un logro el hecho de haber tenido la fe, de haberlo intentado. Y te lo digo de esta forma, es que, o sea, necesitaríamos años de hablar pero en resumidas palabras, en la última campaña me quedé sin entrenador, empecé sin entrenador. Luego logré conseguir un entrenador y nos empezó a ir re bien. Y cuando nos empezó a ir re bien, yo no me la creía porque yo peleaba muy poquito. Y tenía mis mejores resultados de toda mi carrera deportiva. Yo entrenando desde Guate, si yo regresaba a la casa, yo tenía mi simulador. Y yo entrenaba en el simulador en mi casa de Guate después del trabajo. Y hacía todas mis horas de agua en la sala de mi casa, con mi visualización y mi imaginación. O sea, eso lo practiqué mucho en la pandemia, cuando nos encerraron. Entonces, lo pude seguir practicando a la hora de mis entrenos. Entonces, ponele, yo no tenía la fe de poder creer de que iba a ser mejor que cuando yo vivía a metros del mar, en condiciones ideales para entrenar. Y probablemente era uno de los atletas que más días de agua entrenaba durante todo el tiempo, porque yo siempre fui medio trabadito con los entrenos y como que peleaba un montón. Entonces pasé de pelear un montón a no pelear casi nada y para mí era imposible creer que iba a lograr ser competitivo. Y estuve así tantas veces de dejarlo porque encima de todo vivíamos en la Antigua los primeros meses, porque la Ana me dijo, mira, nos vamos a Guate, pero para mí va a ser más fácil adaptar porque le gusta caminar a lugares y sentirse más segura viviendo en la Antigua. Entonces dije, mira, tú me haces ganas a vivir en Guate, yo te hago ganas a vivir en la Antigua, a ver qué tal nos va. Entonces yo pasaba en el tráfico todo el día porque me levantaba en la madrugada, iba a trabajar. Encima de todo, el entreno. Y como que no tenía sentido. Yo decía, ¿para qué fregados estoy entrenando si ni siquiera sé qué estoy persiguiendo ni lo voy a lograr? En mi mente como que... Entonces las razones por las cuales no seguir eran tan grandes que para mí era súper fácil tomar la decisión. De hecho, gracias a Dios no la tomé hasta haber llegado a los Juegos de Tokio. Ya te digo por qué, de París. Mi papá me dijo en el trabajo, yo le decía, papá, ya no puedo. O sea, me dijo, mi hijo, ya te inscribiste al mundial. Hace una cosa. Tómate el mundial como un test y sobre eso tomas una decisión a ver si seguís o no. Hice mi mejor mundial por un puesto. O sea, por un puesto hice mi mejor mundial de toda mi carrera. Entonces yo dije, ok, vamos a seguir. Y así, como te dije, paso a paso solamente el pan de cada día, ¿verdad? Como que el siguiente entreno, el siguiente entreno, el siguiente entreno. Empecé a encontrar un entrenador, me fue re bien. De la nada, gané los Centroamericanos del Caribe, que fueron de los últimos, con mi familia y todo, porque fueron en El Salvador. Fue increíble, con mi abuelita. Y después de eso, bueno, incluso en ese campeonato me dice mi entrenador, mira, voy a regresar a competir, ya no te voy a poder seguir entrenando. Y me quedé sin entrenador a nada de mis primeras clasificatorias olímpicas. Entonces yo empecé a tirar tiros para ver quién era mi entrenador y qué encontré. Y fui con un señor que era muy experimentado, un señor ya grande, y no hicimos clic. Hicimos una regata, ya no lo aguanté. Y luego quise hacerlo con un amigo que ya se acababa de retirar, lo invité a que viviera conmigo. De Holanda se vino para acá, entrenamos aquí y no daba pie con bola. O sea, mis peores, pero de mis peores resultados. Y no era porque él era malo, sino que porque yo entré como que en una etapa súper inestable de confianza y no enredaba, no, o sea, no podía conseguir un buen resultado. Mis primeras clasificatorias, todas las hice re mal. Hasta que, o sea, volví a mi entrenador de toda la vida, aquel de Tenerife, y me acogió otra vez de vuelta en el equipo. Yo le dije, Ana, mi hermano me dijo, mira, andate a pelear estos últimos meses que te quedan para tu clasificatoria. Igual si sabes si vas o no vas a saber en 2 o 3 meses. O sea, andate, olvídate del trabajo. Y me fui de vuelta a Tenerife, a volver a reencontrarme con el equipo y tal, a volver a construir la confianza. En el último cupo de los Juegos Olímpicos yo entré. Esta vez sí agarré el último. Y entré como poste, gol, así. El último día se me enredó la pita, me volteé, todo. Otra vez dije, va, otra vez igual que Londres. No, gracias a Dios, así, ahí sí, por la voluntad de Dios, ahí entré porque no velé bien, pero logré entrar. No me preguntes cómo.
Y yo dije, bueno, Dios tendrá, ahora seguro voy a ganar los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, sé que me voy a retirar ahorita, logré clasificar como de milagro y, o sea, ya iba ahí como que súper, no sé. Hypeado. Ajá. Me fui, clasifiqué en marzo. Me fui una semana a trabajar, regresé del trabajo y desde ahí me instalé en el lugar de los Juegos de París. O sea, me volví residente ahí con mi esposa en Marsella. Pasamos desde marzo hasta septiembre. Fui el que más entrenó ahí y tal, metidísimo. Y dije, ahora es mi chance, tal y tal y tal. Y en los juegos me fue, o sea, tuve momentos súper buenos y luego, pues, momentos donde no tan bien. Eh, y bueno, empecé a ver más distante y más distante el hecho de ganar los juegos. O sea, van pasando los días y te das dando cuenta que tus chances ya no son tan grandes por los puntos y tal. Eh, pero nunca paré, o sea, de soñar en cuanto a la posibilidad. O sea, entré al último día de regatas en París y estábamos a 20 puntos de las finales. Yo venía 20º y del 20 a los primeros 10 habían 20 puntos, era nada. O sea, todos podíamos entrar al último día. Salí el último día como vamos a comernos con toda la energía, ahora vamos adentro y a que no sabes que no hubo viento y no pudimos correr. O sea, estuvimos flotando todo el día y ese era el último día hábil para poder correr y no logramos correr las últimas 2 pruebas y eso suele pasar en nuestro deporte que dependemos del viento. Entonces, eso para mí me dio un montón de paz. Porque de alguna forma yo siempre pensé así, mira, Dios controla el viento. Y Él hace, mueve, quita, pone. Y no era, o sea, no era así la historia. Pero aprendí un montón. Porque me vi tan débil en tantos momentos. Y Él me levantó. O sea, Él fue... Yo te decía que lloraba porque meses antes de irme a Tenerife me dio otra de los episodios de mi espalda y ahí fue durísimo porque mi mamá me regaló un libro cuando era pequeño de 1000 atletas, 1000 campeones olímpicos y te aparecen 1000 medallistas olímpicos de oro y porque estaba tan trabado de mi sueño desde que era pequeño y yo en este momento, o sea, te digo que no podías ni levantarte bien y yo tenía que irme ahorita a Tenerife a ver cómo clasificaba mis juegos, que no, que no podía creer que podía clasificar porque estaba tan lejano y estaba en el piso de la sala y vi el libro así como lo tenés aquí, o sea, lo vi, la portada del libro y yo me eché a llorar y a llorar y a llorar porque no creía que podía ni siquiera clasificar a esos juegos y lo veía que mi sueño se iba y yo lloraba y lloraba, mi esposa vino y me consoló como, mira, o sea, Dios nos ha sacado de tantas, no caigas, que no se te caiga la fe. No me imagino no sé ni cómo, porque mis episodios de la espalda duran 2 o 3 meses, a veces de que no te sentís al bien, o sea, tenía 2 hernias ya para hacerte rápido el tema, para mis juegos de Tokio me tuvieron que infiltrar y dormir los nervios de la espalda para poder lograr competir en Tokio. Entonces, es una lesión que venía arrastrando. Entonces, me sentí súper vulnerable. O sea, el atleta que era súper enérgico, la fortaleza siempre, o sea, era mi fortaleza era la fortaleza física. Me sentí que no podía ni siquiera terminar mis entrenos. Y nunca me pasaba. Y para mí era como que sentirme tan débil y encontrar la fortaleza solo en Dios. Y eso fue la experiencia y el aprendizaje más grande que tuve en esta campaña. Porque a través yo le digo, Dios hiciste milagros a través de mí porque yo no creía. Ya había ido a 2 Juegos Olímpicos, sin embargo no creía. Y ahí es donde veo tanto aprendizaje, pero solamente viendo hacia atrás. Porque en ese momento no tenía como que sentido. Me estaba a punto de ir a Tenerife, no me puedo ni parar. Empieza mi entrenamiento con mi nuevo entrenador otra vez, mi nuevo viejo entrenador, para clasificarme a los juegos. O sea, lo tenía ahí a la vuelta de la esquina, venía arrastrando malísimos resultados. O sea, me subí al avión, gracias a Dios,
con las justas, fui haciendo todos mis entrenos, no falté a ni una, o sea, todos mis entrenos los pude completar. Y ya, o sea, así. Por eso te digo, al sentirme tan débil, me sentí fuerte. Porque él era el que vi que él me sostenía. Y yo te digo, ¿por qué no fue un fracaso? Mi compañero de la universidad de toda la vida, compañero de la universidad de toda la vida, pero de la universidad, un peruano que éramos rivales, fuimos como un hermano para mí. A veces ganaba él, a veces ganaba yo, de niveles muy similares. En esos juegos tuvo sus mejores regatas hasta hoy y ganó una medalla de bronce histórica para el país. Y en tal sentido fue como una alegría, como si yo hubiera ganado, porque es mi amigo y me alegro muchísimo por lo que él hizo, pero me dejó una gran paz ahorita ver, por ejemplo, si yo hubiera dejado de competir y hubiera visto que él ganaba una medalla de bronce, siendo nosotros tan cercanos, hubiera visto como que, mano, ni siquiera probaste y él estando tan cerca él lo logró y tú no. Yo nunca en mi vida hubiera podido dormir tranquilo, pero yo ahora puedo dormir tranquilo habiéndome sentido dichoso de haber probado y sabido de que sí, no fui lo suficientemente bueno para lograr ese objetivo. Sin embargo, di lo máximo de mí. Y eso es como que sentir esa paz en el corazón de poder dormir tranquilo y de poder darle vuelta a la página y no mirar para atrás. Porque hay gente que le da vuelta a la página y se queda. Darle vuelta a la página con alegría. Y por eso la gente no sabía lo alegre y lo fácil que fue para mí darle vuelta a la página después de estos juegos. Porque nadie vio todo lo que se llevó a cabo o los retos, más que mi esposa y yo. Y obviamente Dios, porque Él estaba ahí. Pero incluso mi hermano, mi papá, ya vas a ver que va a regresar. Vas a ver que no va a poder retirar. O sea, yo regresé a Guate después de los juegos y ellos todavía estaban con las expectativas de que les iba a decir que iba a hacer una campaña más. O sea, ni ellos siendo tan cercanos sabían todas las dificultades por las cuales yo estaba pasando para poder llegar a competir a los juegos. Y por eso cuando la gente me pregunta, mis prioridades han cambiado con alegría y lo digo. Yo creo que es algo sano, que uno debe tener diferentes etapas, como el niño que quiere quedarse en la universidad o en el colegio, ¿no? O sea, está chilero, está buenísimo, pero siempre hay más hacia dónde ver. Y si las aventuras que he pasado fueron tan increíbles, no me quiero ni imaginar lo que Dios tiene preparado de otras formas diferentes. No te digo estar expuesto a las cámaras y tal, no, en las cosas sencillas, las cosas que no, de alguna forma no pude vivir durante tantos años porque siempre estaba en competencias o mis amigos salían y yo no, porque o estaba de viaje o quería entrenar mañana. Y entonces un montón de cosas que desde muchos años yo puse en pausa, pero lo que más añoraba era no estar con mi familia. Y ahora que puedo estar con ellos, a veces hasta digo, no, demasiado, porque en el trabajo a veces tenemos discusiones entre mi papá o mi hermano, pero súper agradecido de poder estar más cerca, ¿verdad? Wow, y encima de todo, cero fracaso porque te tiraste a lo más difícil que era como no tu fuerte. O sea, como que llegaste a donde llegaste habiendo sido lo que más te costaba. Como que te tiraste encima de todo por dos cosas extremadamente difíciles. Entonces, solo me impacta de verdad tu historia porque demuestra como que con trabajo duro, con muchísimos sacrificios, con muchísima determinación y especialmente tu fe, de verdad como que es un ejemplo para realmente cualquier persona. O sea, que haga algo grande, que haga algo inmenso. Creo que la forma que viven los atletas es la forma que todo el mundo debería vivir. Tienen una disciplina increíble, tienen una determinación, manejan sus emociones, sus sentimientos, se enfocan en de verdad como que el vivir el momento ahorita. Creo que las destrezas que te llega a dar la vida deportiva son incorporables y como que la forma de vivir, especialmente pues obviamente combinada con la fe y con esas prioridades que obviamente, o sea, sí, fueron difíciles en su momento, pero el estar unido a tu familia y todo, obviamente te daba esa gasolina necesaria. ¿Y cómo fue? O sea, como que también un poquito de, al final, en toda tu historia, de todo lo que aprendiste, también como para ir cerrando, ¿por qué no le tomaste el camino fácil de enojarte con Dios y decir, ok, Dios controla el viento, la montaña y todo, Él puede hasta sanarme, Él puede llevarme, Él puede ponerme en el número 1? O sea,
como que en cierto sentido, porque es todopoderoso y es cierto. Pero a través de tu discernimiento, ¿por qué no tomas ese camino? No, en momentos sí, o sea, cuando era más pequeño sí me enojaba, bueno, a veces también, pero más como un Dios como amigo, en el cual yo le podía decir, mira, mano, ah. Y eso es donde siento más alegría de alguna forma, porque a pesar de que perseguí esto durante toda mi vida, de que tenía 8 años, soñé con esto, rezaba por esto, casi que toda la noche. O sea, así, súper obsesivo. El hecho de aceptar de que no fuera así y sentirme contento, lleno y feliz, el miedo que, que tenía cuando me iba a atrever a soñar y no lograrlo, y haber aceptado y decir, ok, quizá no gané esa medalla que perseguí, pero creo que gané un montón por las experiencias que he aprendido y haber aprendido a aceptar de alguna forma en esta ocasión la voluntad de Dios con amor es lo que a mí me da felicidad. Porque si hubiera sido de mí, yo no daba ni 2 centavos porque ni siquiera clasificara a los juegos. O sea, de mis miedos más grandes en esta última campaña era que quería retirarme de unos Juegos Olímpicos, no, perdón, que quería ganar unos Juegos Olímpicos y no iba ni siquiera a lograr llegar a ellos o estar ahí, o mucho eso, poderme retirar en los Juegos Olímpicos. Y yo te soy sincero, a como estaba peleando, no pintaba como para hacerlo. Pero Dios me dio ese regalo de poderlo lograr como Él. O sea, sin embargo, no creo no sé, yo pienso que todo se lo presentaba a Él. No había ningún entreno donde no le pidiera a Él sabiduría. Traté de cumplir todos mis entrenos a la raja tabla y más. Y, 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 o sea, hubiera podido ser otra semana diferente y quién quita que no pude haber hecho algo mejor, pero yo encuentro paz en que yo entiendo que esa no era su voluntad. Eh, y encontré en él lo que me llenaba y no en la medalla que perseguí por tantos años. Y encontré ahí la felicidad. Y hoy te puedo decir, miro con tanta alegría la medalla de mi amigo y con tanta paz el hecho de yo haberlo intentado lo mejor posible y no fue así. Y la vida a veces es así, en muchas ocasiones. No siempre se va a alcanzar todo lo que uno quiere, pero uno sí tiene que luchar por aquello que quiera. O sea, está en la lucha y realmente no está en el destino. O sea, te lo digo en caso a mi carrera deportiva, estaba en la lucha. O sea, solamente viendo hacia atrás pude ver todo lo que aprendí de mí y de las situaciones en las cuales pasé y los momentos difíciles y los buenos y de las cosas que logré que no, tal vez de chiquito nunca me hubiera imaginado que iba a ir a 3 Juegos Olímpicos, pero tener esa paz en el corazón es tan, tan gratificante porque no importando qué se tiene o qué no se tiene, Dios siempre es bueno. Y a uno, o sea, si algo aprendí un poco más en esta campaña es a confiar en la voluntad de Dios. Entonces yo le rezaba a Dios y decía, mira, tú sabes bien que mi sueño siempre ha sido ganar los juegos. Tú lo sabes perfectamente bien, pero que sea de mí según tu voluntad. Y yo voy a darte lo máximo. Y era tan chilero porque en los ciclos olímpicos son 4 años, ¿verdad? Y tienen diferentes regatas importantes cada año. En la primera regata de ese ciclo olímpico pude competir contra el peruano y contra todos estos. Y yo estaba en esta etapa donde yo estaba decidiendo si seguía o si no y no podía creer de que podía pelear tan bien. Y yo estaba peleando el último día, venía en primer lugar
empatado a puntos con el peruano que ganó bronce en los Juegos hace 3 años, hace 2, o sea, la última campaña. Y yo rezaba antes de ese último día, porque estaba con todos los jóvenes del Salvador que venían también a competir en las otras modalidades. Y yo rezaba, mira, a pesar de que yo no creo que le pueda ganar al peruano, porque era en ese momento pues bastante bueno, es muy bueno. Y yo le rezaba a Dios y le decía, mira, no, hacerlo por los jóvenes del Salvador, que puedan ver de que si yo puedo ganar, ellos también puedan atreverse a soñar. Y gané esta medalla en estos juegos regionales que eran importantes. Y 2 años más tarde él estaba en el bronce de los juegos. Y como te dije, cuando yo no creía, yo rezaba ese día antes de la final para que tuviera la fe de poder creer que le podía ganar. Las cosas que Dios hace uno como que, wow, a veces son fuera de lo que uno espera. Y esta vez en los juegos pues no fue así. Y lo veo con tanta paz, de que fue para él, para mi rival fue bueno. Entonces, como te digo, me siento súper contento de haber aceptado la voluntad de Dios, a pesar de que no era aquello que yo desde chiquito perseguí, pero Dios, estoy seguro que me ha dado muchísimo más que una medalla, porque he encontrado en Él esa fortaleza y ese sentido. Y no está en un pedazo de metal que se va a oxidar, que estaba muy bueno perseguirlo, pero lo que realmente vale la pena es Él. Wow. Y por último, como para cerrar, si tuvieras un mensaje más o para compartirnos de alguien que te está viendo y de verdad está luchando con todo por sus sueños, ¿qué frase o qué mensaje ha resonado contigo y te acompaña hasta hoy en el día a día, que de verdad te mueve y te hace mantenerte así? Esta frase, no sé, hay varias, ¿verdad? Pero yo siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo incluso en los Juegos de Tokio había hecho un dibujo de mi sueño, ¿verdad? Era el trabajo que hacíamos con el psicólogo para verlo en la mañana y tal. Y había puesto esta frase en japonés. Y la había escrito en japonés. Ahora la tengo enmarcada en mi casa. Por supuesto que no creo que nadie sepa cuando la ve qué dice. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que es así. O sea, es así cuando nos dejamos fortalecer por Dios. Primero Él nos llama a soñar. Nos ha hecho con un potencial infinito. Y somos nosotros con nuestros miedos y nuestras limitaciones que ni siquiera nos atrevemos a salir ahí. Segundo, sí, no sé, Dios quiere que seamos soñadores y energéticos, al menos eso pienso. Y si pienso en lo poco que lo conozco, sé que Él es así, soñador. Mira cómo ha hecho este mundo. Te ha hecho a ti, a mí, diferentes de todas las personas que hubieron y que van a haber. O sea, eso te puede decir lo tan creativo y lo tan soñador que es nuestro Dios. Entonces, creo, ahora pues rezo para que Él inspire siempre mis sueños y que sean aquellos que Él quiera que persiga. Pero hay que perseguir esos sueños, cualquiera que sean, como deportistas o como artistas o lo que sea. O sea, Él nos llama. Ese deseo de hacer cosas grandes viene de Él, pero también el deseo de hacer las cosas pequeñas. Los pequeños pasos todos los días son los que te llevan a hacer, tal vez de alguna forma, esas cosas grandes que siempre añoras. Pero son los pequeños, es el siguiente entreno, es la siguiente levantada o la siguiente entreno en mi imaginación, porque eso era lo único que tenía en ese momento. Pues con lo único que tenés es suficiente para perseguir aquel sueño que querés, en tus posibilidades de ese momento. Entonces es como que saber que con Él basta y con el siguiente paso correcto te lleva de alguna forma a lograr cosas o a encontrar o llegar muy cerca de esos sueños que uno tuvo o tendrá, ¿verdad? Ese es el mensaje que le voy a dar a toda la juventud, de atreverse a soñar en grande. No, wow, que de verdad que felices de tenerte. O sea, eres una admiración y eres un ejemplo. Es impresionante tu fe y tu determinación y de verdad cumpliste tu meta porque eres de verdad el ejemplo de muchísimas personas. Se inspiran, tu historia es increíble. Estamos de verdad felices por compartir, porque nos hayas venido a compartir todo. Vas a ser un papá excepcional y con las etapas que
que te esperan. Ahora sí de empiezan los verdad. buenos retos, sí. 100%, ahorita vienen los buenos retos y de verdad el mundo, y justo teníamos una persona deportiva hace unos días y nos dijo que como que ella sí, o sea, le dice a sus alumnas porque se convirtió profesora, algo que tú en un momento puedes hacer y todo, pero que tú no eres como que ya sea tenista, golfista, o sea, tú eres hija de Dios y como que ella lo vive así, tú lo vives así, y cuando tu identidad no es eso de el deporte y demás, sino que como lo está haciendo de verdad, siendo hijo de Dios y como que tiene este propósito y todo lleno de vida que tienes, es donde realmente como que tu vida agarra sentido y es de verdad completamente plena. Entonces, pues nada, gracias por hoy, gracias por venirnos a compartir. Vamos a seguro tenerte otra vez de invitado para hablar, no sé, de todo lo que lograste, de todas las habilidades y de verdad herramientas que lograste adquirir, porque si yo algo confío es, o sé, que la mentalidad y la vida que lleva un deportista es como la clave para muchas personas de cómo deberíamos vivir la vida. O sea, con esa disciplina, con los sacrificios, con la cosa de esperar y no ver los cambios inmediatos, sino que tener la paciencia y la determinación para que los llegues a ver después. La habilidad de sacrificar momentos felices e instantáneos por de verdad como que alcanzar algo grande. Y tantas cosas que de verdad, como que ahorita en un mundo fácil, rápido, como que queremos todo para allá, es admirable que lo hayas tenido. Entonces cada vez se vuelve más retoso, cada vez se vuelve más difícil. Y nada, solo de verdad te quería agradecer de corazón por ser ese testimonio, por haber hecho ese paso más, ese entreno más, que te llevaron tan lejos. Y no me refiero a dónde te llevaron ante el mundo, sino que ante tu alma, ante tu fe, ante tu cabeza, ante tu cuerpo, ante ser el papá que vas a ser para el hijo o la hija que te espera. O sea, es increíble como que de verdad que van a tener este papá con tanta admiración, con tantas lecciones de vida que le vas a poder decir a tus hijas o hijos como que en serio jamás te rindas, y ser de verdad ese ejemplo. Entonces, pues vas a ver que yo he visto ahorita recientemente a muchas amigas y papás y todo que se convirtieron y que es ese amor tan grande que para ti como que vas a llegar a ser todo, porque vas a llegar a ser de verdad el ejemplo más grande por la persona que más amas y obviamente a tu esposa, tu familia. Entonces, pues termino con esto y te digo muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia, y por ser un verdadero ejemplo. No, hombre, verdadero ejemplo, no sé, o sea, te digo las cosas que Dios ha hecho en mí, o sea, y estoy seguro que por eso es que veo con tanta alegría lo que Él tiene preparado, porque tal vez no sea, como te dije, enfrente de tanta gente en las cámaras, pero en las pequeñas acciones Él está, y en las pequeñas obras cotidianas, y por eso, pues, o sea, tengo momentos buenos y no tan buenos. O sea, no creas que, que aquí todo es perfecto, no, para nada, al revés. Por eso es que lo busco, porque estoy de alguna forma tan dependiente de Él. Bueno, pero gracias a ustedes por el momento y a Dios por todo lo que me ha permitido vivir a través del deporte. Qué lindo, pues muchísimas gracias y nos vemos entonces para la próxima. Gracias a ustedes. Buenísimo.